que estaban más cercanos a él por la búsqueda del poder. Era la lucha del poder. Entonces, lo que hace Lucas es identificar rápidamente quiénes estaban ahí. Augusto César, a estudiar. Hermanos, el que se conforma con lo que oímos aquí está mal. Métase en su casa un ratito a estudiar quiénes eran los Césares de Roma. Tremendos corruptos. ¿Y qué se podía esperar de ellos? Planes nefastos. Juan 11, 47 al 50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¡Ajá! Los evangelios nos están diciendo que estos supuestos hombres de Dios se estaban reuniendo para buscar lo mejor para el pueblo, pero no. Entraron en celos. Este Jesús está haciendo señales, entonces luego van a venir los romanos y nos van a destruir. Ahí es donde está el asunto, vean. ¿Qué clase de mentoría podrían haber estado dando estos hombres? Celos. Se llenaron de celos. Si este Jesús sigue haciendo esas cosas, aquí lo mejor es que este muera y no que todos nosotros muramos. Eran manipuladores de la opinión. Se estaban colocando como víctimas. Por eso usted tiene que tener cuidado con la gente, especialmente con los que les gusta jugar el papel de víctima. Pobrecitos nosotros, ¿verdad? Y entonces especialmente los que usan la mentoría o que están tratando de ser mentores manipulando los sentimientos de la gente, es peligroso. Es peligroso, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. No voy a entrar todavía bien en eso, no más adelante. Lo que quiero decirles es que este tipo de hombres estaban en reuniones entre ellos, porque es lo que les digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Se reunían para ver cómo bloqueaban a Jesús. Estos mentores políticos, religiosos, engañosos, que trataban de cumplir la ley para ganar buena opinión de parte de la gente. Y hacían cosas solamente para ser vistos de las personas. Mateo 23. Les estoy dando las citas para cuando se reúnan con sus redes o células, como quieran llamarle. Dice Mateo 23, 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Para los que en algún momento han visto las películas de estos sacerdotes judíos, ¿sabe lo que era abrirse los mantos y extenderlos? Parecían como que iban a volar, ¿no? Para que la gente viera su forma de vestir, su autoridad, el despliegue de su supuesto poder. Y de esa manera extendían los brazos para dar su opinión, pero eran opiniones peligrosas. Por eso cuando vemos nosotros a los religiosos con esos atuendos que aparecen en la televisión, que entrevistaron al religioso fulano o al otro con un montón de cosas que se colocan para dar a entender que ellos son los que están en autoridad. Jesús no andaba con nada de eso. Jesús no era convencionalista, pero en eso vemos nosotros ahí en el capítulo 23 de Mateo, en el 6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué clase de hombres eran estos? Querían el reconocimiento del pueblo. Se paraban en las esquinas para que la gente los saludara. No le suena esto como cuando los políticos, que los políticos con ciudadanos y se paran y dan esos discursos porque lo que buscan es la fama.
y dan una apariencia de que tienen conocimiento de las necesidades del pueblo. Y le ofrecen al pueblo tremendas promesas, pero lo que quieren es llegar al poder. Una vez estando en el poder, lo que quieren es el manejo del dinero. Y las necesidades del pueblo, de último. Así eran estos. Estos se paraban en las esquinas de las calles para recibir las salutaciones de la gente. ¿Sabe qué era eso? Un monumento al ego. Y Jesús no era así. ¿Está pensando usted en eso? Los contrastes entre Jesús y estos supuestos mentores. Lucas 8, del 11 al 12, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que es convencionalista. Gracias, Señor, que no soy como esos pecadores, ladrones. Pongámonos nosotros en una esquina de nuestros países y nos ponemos a orar así. Y decimos: gracias, Señor, porque no soy de la mara salvatrucha. Gracias, Señor, porque no soy como esos pandilleros. Gracias, Señor, porque no soy como los hombres que están tirados debajo del puente de ahí de Miami. Gracias, Señor, porque no soy... Ese es fariseísmo puro, hipocresía. Gracias, Señor, diría una hermana, porque no soy como las de Miami Beach que bailan ahí casi sin ropa. Es la persona que se justifica. Gracias, Señor, porque no soy como mi tía Antonia, que es una pecadora. ¿Verdad? O como alguien dijo por ahí, por mi madrina. Este era el tipo de personas convencionalistas, los que se justifican a sí mismos diciendo que gracias a Dios no soy como aquella, que ella lleva 7 maridos y el que tiene no es el de ella. Esa es la persona que se autojustifica. Pero ¿qué pasó con el resto de la gente? El resto de la gente estaban acostumbrados. Ahí está Augusto César. Ah, sí, es el César, el emperador. Estaban acostumbrados. Ahí está, ahí dice Poncio Pilato tal cosa. Ah, sí, Poncio Pilato. Y vivían con todos esos políticos religiosos que lo rodeaban, y para ellos eso no tenía ninguna importancia. Vivían bajo la pobreza y la explotación, y pareciera que estaban acostumbrados a los excesos romanos, acostumbrados al desprecio de los religiosos. La gente se acostumbrados a los pecados sociales. Y los famosos mentores seguían ahí en el poder hasta que, en medio de una sociedad acostumbrada a todo eso, hasta que llegó Jesús. Y gloria a Dios porque llegó el Señor. Hasta que llegó el Señor. Fíjense que en ese tiempo habían personas que eran vistas con desprecio. Los carpinteros, no crea que eran vistos como importantes. Como importantes se miraba a los escribas. Es más, los llamaba los doctores de la ley. Unos titulazos que tenían, ¿verdad? Pero cuando decían, era pescador, este es pescador. Ah, fulano, ese es cualquiera, a lo mejor es carpintero. Y entonces ellos estaban acostumbrados a todas estas situaciones, pero a esos los miraban de menos. ¿Y qué es lo que hace ese? Cuida ganados. ¿Qué cuida? Ovejas, el otro cuida unas vacas, un ovejero. Los miraban así. Ah, pero no dijeran sumo sacerdote, porque decían el sumo sacerdote. Y a los demás, esos son artesanos cualquiera. Es más,
Cuidado, ni te metas con ellos, porque ahí anda fulano que es un publicano. Un publicano era un judío cobrando impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Por lo tanto, era visto como traidor. Si usted decía, ese fulano es publicano, el resto del pueblo de Israel lo menospreciaba. No, este es un traidor. Nos cobra a nosotros los impuestos para dárselo a Augusto César. No. Había uno que se llamaba Zaqueo por ahí. También menospreciado socialmente. Entonces aparece Jesús rompiendo los esquemas. Y como Él aparece en el camino, entonces no falta quien lo acuse. Mire las acusaciones, Lucas 7:34. Lucas 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este hombre es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esas fueron las acusaciones que le hicieron al Señor. Porque el Señor estaba en contra de los convencionalistas, los autoritaristas, los hipócritas. Entonces, ¿qué es la acusación? No, este es comilón y borracho. Y come con publicanos y pecadores. Es como cuando hacen fiesta, cuando es posible que usted no sea de esos. Es posible. Voy a ponerlo entre los mejores. Pero que hacen una fiesta en su casa, digo, los familiares suyos, y digan, a fulano no lo invitemos porque se está metido con la religión. ¿Y qué tal si invitamos a la fulana, que también es religiosa, es de la misma iglesia? No, con esa no, ese es más liberal, esa le entra todo. ¿Y qué tal si invitamos a la hermana fulana? No, ella es muy conservadora, mi hermano. Esa no se le puede meter, esa no, esa anda con los aleluya, con toda esa cuestión, y con ella ni contemos. Y con el hermano de ella dice, ese sí, ese le entra todo lo que sea. ¿Verdad? Entonces, si usted quiere buscar de Dios de todo corazón, va a sobrar quien quiera atacarlo a usted. Va a sobrar quien invente toda clase de mal sobre ustedes. Por eso en la versión popular nos dice que aún el mensaje de Jesús es muy fuerte y anuncia algo fuera de los convencionalismos. Escuche esto, Mateo 21:31. Dice ahí, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Acabó, como dicen. ¿Cómo es esto? Pero si nosotros guardamos la ley, nosotros damos de diezmo de todo lo que tenemos, decían los fariseos. Pero si nosotros cumplimos con las fiestas, con los sábados, con lavarnos las manos, cumplimos con todas las cosas de la ley, y aparece Jesús diciéndonos que los publicanos, los que cobran impuestos de Roma, y las prostitutas irán adelante en el reino de los cielos. El que oía eso, yo creo que le dio de romperse las vestiduras. No puede ser. Ese mensaje es inaceptable. Jesús está presentándoles algo que a ellos les parecía ofensivo, porque Jesús rompió con los convencionalismos de su tiempo y del sistema establecido. Por eso yo digo que el mensaje de Jesús fue transformador. Jesús le habló a un maestro de la ley, a Nicodemo. Él no tenía problemas para sentarse con la gente. Se sentó con una mujer en el pozo, una samaritana. Habían prejuicios, no se podían sentar, menos un hombre con una mujer y aún menos que fuera un samaritano con un judío. Sin embargo, a Jesús no le interesó.
No podía Jesús sentarse con Nicodemo así, y Nicodemo lo buscó de noche. A Jesús no le interesó, él le habló. Es que Jesús hablaba con todo el que llegaba a él. Se fue a comer a la casa de Simón, el fariseo, y ahí llegó una mujer de la mala vida, y Simón le cuestiona que por qué él está hablando, que si él fuera profeta no estaría hablando con esa mujer, y a Jesús no le importó. ¿Qué le iba a importar? El Hijo de Dios, el Mesías. Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Era el médico que realmente venía a los enfermos. No le importaba sentarse con el que fuera. No buscaba fama, no buscaba reconocimientos. Él era el Hijo de Dios. ¿Qué iba a andar buscando nada de eso? Cuando yo veo que Jesús no le importaba sentarse con el que fuera, se puso hasta a hablar con el centurión, un militar. Es como decimos nosotros en nuestro tiempo, como cuando yo me acuerdo que cuando estaba joven uno le decía a la gente, mi padrino es coronel, decía uno, ¿verdad? Usted no sabe con quién se está metiendo. Yo soy sobrino del teniente fulano, y uno sabe esas cosas. Y sin embargo aquí vemos no a alguien que está haciendo alarde, sino todo lo contrario. Un centurión romano le viene a pedir ayuda a Jesús. Y Jesús no le dijo, no, si fueras de mi grupo apostólico te ayudaba. Pero ni siquiera. Era un militar. Manejaba gente armada, romana, eso era lo peor. Y Jesús hizo el milagro al siervo de este hombre. Por eso entender esa mentalidad del Señor Jesús es maravilloso. Pues ¿qué era lo que Jesús buscaba entre la gente, entre todos esos falsos mentores o malos mentores, y el resto de la población? ¿Qué era lo que Jesús buscaba? Lo que Jesús buscaba era que la gente cambiara. Vea en Mateo 4:17. Les estoy dando todas estas citas para que ustedes puedan investigar más sobre el tema. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse. Ese era el mensaje de Jesús. Señores, arrepiéntanse. El reino de los cielos ha llegado. No está pensando en la mentalidad de Anás y de Caifás de ser reconocidos como los grandes y principales del Sanedrín. No está pensando como pensaban los fariseos, los escribas o los grandes abogados de la ley. Está pensando diferente, no viene a buscar reconocimiento, está pensando diferente. Y el mensaje con el que entra, ¿cuál es? Arrepiéntanse. ¿Y de qué me voy a arrepentir si yo soy un hombre religioso, soy un hombre que cumple la ley? No importa, arrepiéntanse. En Juan 3, del 1 al 3, la conversación que tiene con Nicodemo, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal. Como dicen los hermanos en México, ¿cómo diríamos de un hombre así? Uno de los meros, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vea lo que le está diciendo. Ese es el tipo de Nicodemo. Es único, ¿verdad? Sabemos que nadie hace estas señales si no viene de Dios. ¿Qué clase de intro le llega Nicodemo? Y vea cómo le sale Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo dejó patinando, porque el hombre no entendía el concepto de nacer de nuevo. Jesús viene diciendo, arrepiéntanse porque ha venido el reino de Dios. Y le dice a este otro, es necesario nacer de nuevo. Está dándole
otro tipo de información, le está diciendo, es necesario que seas transformado. No es la religión la que salva a nadie ni la que transforma a nadie. Ahí los va a ver en el internet a todo mundo peleándose. Yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, nosotros tenemos la razón, aquello se equivoca. Todo el mundo vive en esa pelea. Jesús no viene a caer en ese tipo de pelea. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y es que cuando uno nace de nuevo, las cosas viejas quedan atrás, quedan en el pasado, quedan en el olvido. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿y el resto? La gente seguía viviendo oprimida. Estaba Augusto Octavio, estaba Poncio Pilato, estaba todo eso. La gente seguía viviendo como siempre, pero había uno que venía diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Es como hoy, exactamente como hoy. Uno dice, ¿viste lo que dijo Biden? Sí. ¿Y viste a la Kamala lo que se le ocurrió? Sí. Hoy está callada la Kamala, ¿verdad? Sí. Y Putin dijo tal cosa, es cierto. Y los chinos se preparan, es cierto. Y viste los miles que tienen ahí en la frontera, es una barbaridad. Entonces, todos sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, pero vivimos como que si nada estuviera pasando. Si Jesús estuviera ahorita, el mensaje lo sigue diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos ha llegado. Si Jesús estuviera aquí, le estuviera diciendo a la gente, es necesario nacer de nuevo. Y si se le presenta el presidente de Colombia, lo mismo le diría, si no te arrepientes en tus pecados, vas a morir. Eso es lo que pasaría. No importa quién sea, el presidente donde sea, el puesto que esté teniendo en estos momentos en ninguna asamblea o en alguna asamblea legislativa, no importa qué diputado sea, si no se arrepiente va a morir en sus pecados. Así es la situación. Entonces, a mí me corresponde seguir diciendo ese mismo mensaje y a usted también. No importa que estén en la Cámara de los legisladores, los que estén, el mensaje tiene que seguir siendo el mismo. O vea usted cómo hace la gente. Le presento a fulano, él es del Banco Internacional, ¿para el qué? Para el Desarrollo. Interamericano del Desarrollo. Trabaja en la OMS, en la Organización Mundial. Viera, es de los altos, allá arriba. Si no se arrepienten, van a seguir siendo brasas del infierno, no importa quién sea. Es que eso es así. Afuera la gente como que se deshace cuando le presentan al fulano de tal que este señor es uno de los diputados de nuestro país. Pero si no se arrepiente, es otra piedra para el infierno, hermano. Y esto está quedando grabado, ¿verdad? No importa quiénes sean. Porque eso era lo que pasaba con la gente en aquel tiempo. La gente seguía viviendo como si nada y otros decían, es que este fulano es el... Véanlo ustedes, ahí en la misma escritura está. Es un centurión y nos ayudó para la construcción de nuestra sinagoga. O sea, en el ser humano como que está esa situación en que uno mismo se minimiza y exalta la figura del otro por la posición que tiene. Y se les olvida que es un ser humano como cualquiera de nosotros. Eso hay que tenerlo siempre en nuestra mente. Por eso al que le damos la alabanza, la glorificación, es al mentor de los mentores, al guía, maestro supremo, Jesucristo. Es en Él donde hay que poner la atención. Ay, hermano, viera que yo me codeaba con... ¿Y qué? ¿Qué cambios le va a dar a mi vida que usted se codeara con el que se codeara? ¿Qué?
yo fui compañero de estudios del que ahora es. ¿Y a mí qué? ¿Qué cambios me va a traer a mí, a la vida mía eso? ¿Qué cambios le va a traer a esta sociedad? ¿Cuántos se van a salvar gracias a eso? Usted diga, es la opinión del pastor si quiere. Es la verdad. A Jesús le pudieron haber dicho, Señor Jesús, mira, Jesús, te quiero presentar a Anás. Ese era el sumo sacerdote. Si son con los que Jesús se agarró. Te voy a presentar, Señor, a fulano. Este es jefe de los fariseos. Si es con el que se agarró también. Así que cuando encontramos nosotros toda esta situación, uno tiene que poner los ojos en el Señor, porque aquí se está dando de todo. En este mundo se están moviendo muchas cosas para todos lados. Aquí, cuando alguien me dice, mira, las decisiones del Fondo Monetario Internacional para tratar de dañar a los pueblos y enriquecerse ellos mismos. Cuando estoy viendo todas esas cosas que están pasando con esto de la pandemia, el manejo de la pandemia, la información, la desinformación y todo lo que está pasando, para mucha gente eso es el todo de sus vidas. Para nosotros, el todo de nuestras vidas sigue siendo Jesucristo, sin perder de vista que lo que se está dando en el mundo va hacia una sola dirección. Nosotros tenemos que estar con la mente abierta a todos los cambios que se están dando, pero también con los ojos abiertos con todos los movimientos. Hay movimientos de toda clase. Está la ideología de género, está el movimiento feminista, están todos estos tipos de movimientos, pero yo no tengo que apartar la mirada de Jesucristo. O sea, nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo, volcando nuestra mirada o volviendo nuestra mirada a las enseñanzas de nuestro Maestro. Este debe ser el mentor de nuestras vidas, de nuestro procedimiento, de nuestra conducta, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de conducirnos, de nuestro trato hacia los demás. Si Jesús lo hizo, entonces nosotros también lo vamos a hacer. Y no rendirnos ante estos falsos mentores, los mentores del narcotráfico, que están en todos los países preocupados por hacer dinero. Y matan al papá o encarcelan al papá y siguen los hijos. Matan a los hijos y siguen los nietos. Porque estos le enseñan a los otros que de esa manera tienen que ganarse la vida, y esos otros le enseñan a los otros de que esa es la forma en que deben de ganarse la vida. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, venimos a los pies de Jesucristo, para que Jesucristo nos enseñe a nosotros, como nuestro mentor, cómo debemos de conducirnos. Ese es el mensaje de Cristo, y el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentidos, arrepentidos, el reino de los cielos ha llegado. Este es el mensaje que está en los labios suyos cuando habla con la gente. Es necesario nacer de nuevo. Jesucristo sigue con ese mensaje. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el mensaje que está en nosotros, de decirle a la gente, venga Jesucristo. Venga Jesucristo. Es el único que no te va a engañar. Es el único que te va a dar la mentoría santa, inteligencia y sabiduría. Es la principal piedra del ángulo. Sabe que una de las grandes, y ya con esto vamos terminando, una de las grandes bendiciones de aquellos hombres fue que anduvieron con Jesús, los apóstoles. ¿Qué clase de mentor tenían esos hombres? Que no le tenía miedo a nada. Hablaba sin filtros. Lo que quería lo decía.
Daba palabras de amor, daba palabras de ternura, pero cuando le venían los religiosos, se les paraba enfrente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello! Sepulcros blanqueados. Él no andaba con rodeos. Nosotros somos diferentes. Pase, don fulano, doña fulana, y nos derretimos en atenciones. Es que me puede dar una buena recomendación. No. El que te va a dar la mejor recomendación está en los cielos. Y las puertas que él abre, nadie las cierra. Y las que él cierra, nadie las abre. Por eso, todo triunfador, toda persona que sale victoriosa en esta vida, tiene que tener y tiene a Jesucristo como su principal mentor. Lo que mi Señor dice, yo voy a hacer lo que mi Señor dijo. Ni siquiera lo que yo quiero, lo que Él dijo que yo tenía que hacer. ¿Sabe que a la gente la reconocían con quién había estado y quién era su mentor? ¿Sabe que lo reconocían? A Pedro no lo reconocieron cuando se le ocurrió negar al Señor. No lo reconocieron. Habla. Como si en los tiempos nuestros, este man habla igualito. ¿Y por qué se le reconoce que una persona estaba hablando parecido a como hablaba el otro? Por su cercanía con su mentor, por su proximidad con el maestro, por su acercamiento con su guía. Por eso la gente reconocía que habían andado con Jesucristo como mentor. ¿Por qué van a reconocerlos a ustedes, a mí, a todos nosotros afuera? ¿Por qué nos van a reconocer? Porque el vocabulario suyo, como es nacido de nuevo, digamos, el vocabulario suyo, como nacido de nuevo, hipotéticamente, es diferente. Porque si usted anda con Jesucristo, usted se nutre de Jesucristo, se llena de la palabra del Señor, entonces se cumple. De la abundancia del corazón habla la boca. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesucristo es y debe ser siempre nuestro mentor. Y todo gran triunfador está inspirado en su mentor. Y en este caso es Jesucristo. El Evangelio consiste en una transformación del corazón. Que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, que sea una nueva generación, que tenga un mentor como mentor principal a Jesucristo, que su aprendizaje sea de Jesucristo. Entonces la gente va a reconocer que esta persona ha andado con el maestro, que ha andado con el maestro. Ahí es donde la gente va a reconocer. ¿Y qué dijo el Señor al final? Mateo 28, 18 al 20, y esto va con usted, es directamente con usted. Anótelo o lo busca después, pero esto tiene que ver con su vida. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, esto es con usted, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 va con usted. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que empezar nuestra mentoría en nuestra casa con nuestros hijos.